El paso 5 sería calcular el espesor mínimo de película de aceite, la posición del espesor mínimo de película y la excentricidad del eje. Son tres los parámetros fundamentales de funcionamiento. ¿Ya? El lubricante tiene cierto espesor mínimo, ¿ya? Que obviamente se puede calcular o determinar. Ya sería el espesor mínimo. Por supuesto, cuando observamos una figura, vamos a decirlo, a una escala exagerada de lo que es el eje y el cojinete, observamos que el eje no está céntrico al cojinete, ¿ya? Sino que está ligeramente, o sea, los centros están desfasados. Entonces esa es la excentricidad, ¿ok? Y por supuesto, el espesor mínimo de película está localizado a cierto ángulo que también se puede calcular y determinar, ¿ya? Entonces esos tres parámetros geométricos y de funcionamiento se pueden determinar. ¿Cómo se determinan? Pues sencillo entonces, ¿ya? El espesor mínimo de película se calcula con esta ecuación, ¿ya? Está en función de una relación entre el espesor y la holgura, y por supuesto con la holgura respectiva. Esto es el espesor mínimo, ¿ok? La excentricidad se calcula con esta ecuación, en cual hay una relación entre la excentricidad y la holgura, y por supuesto está multiplicado por la holgura respectiva. ¿Ok? Profe. Entonces, más o menos tiene que leer, va por aquí, entonces todo lo pone ahí. Cierto. Para la parte de explicación. Bueno, estas dos relaciones, ¿ya? La relación entre el espesor y la holgura, y la relación entre la excentricidad y la holgura, se obtienen simplemente a partir de esta gráfica, ¿ya? En esta gráfica, por supuesto, para cada relación L sobre D, ¿ya? 1, medio, un cuarto, y por supuesto con el número característico del cojinete o el número de Sommerfeld, que ya lo hemos visto en la clase pasada, simplemente se hace este cálculo, se intersecta con la relación L sobre D, y si se proyecta de este lado, obtenemos la relación H sub 0, 0. ¿Ok? Si lo proyectamos de este lado, obtenemos la relación R sub E, 0. ¿Ya? Entonces con este gráfico obtenemos estas dos relaciones, ¿ya? Pero con ese extra, con el número característico del cojinete, con el número de Sommerfeld y con la relación L sobre D. ¿Ya? Por supuesto, podemos observar en el gráfico hay dos curvas fundamentales que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer el análisis del diseño, y es que tengo una curva de carga máxima y tengo una curva de fricción mínima. ¿Qué sería lo ideal de un cojinete de contacto deslizante? Que, vamos a decirlo, el punto de intersección estuviese dentro de esta zona, que es la llamada zona óptima. ¿Okay? Y de hecho debe ser la tendencia si estamos en diseño. Yo debería tener un número de cojinete tal y una relación L sobre D tal que al intersectar una media entre en esta zona, la zona óptima, donde hay menor fricción y donde puede soportar máxima carga. ¿Ok? Claro que no es tan estricta tampoco. ¿Ok? Si me queda fuera de la zona y no puedo modificar otra cosa, se queda así. Pero lo ideal es que debería estar en esta zona, la zona llamada zona óptima. ¿Ok? Entonces lo que deben tomar en cuenta a la hora de hacer el cálculo. Ya saben entonces que estas dos relaciones se obtienen con esta gráfica y de por favor tomar en cuenta lo que es la zona óptima para los cálculos específicos. Entonces, gráfico. Todo lo que vamos a ver adelante, casi todo gráfico. No me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay. Sí. ¿Ok? Entonces, bueno, debo considerar entonces esta gráfica, vamos a decirlo, una de las principales. No me piden la vamos a utilizar también, considerando la zona. Ok.
han establecido. Operación óptima entre fricción mínima y carga máxima. En estas dos fronteras debería estar ya el punto de intersección. Aparte de lo que es el procedimiento, tiene que verificar estos dos parámetros. Verificar que el espesor de película que obtuve con las ecuaciones ya sea menor que la mitad de la holgura que se estableció o que está como dato o que se seleccionó. ¿Ya? ¿Ok? Recuerden que la holgura yo la selecciono. ¿Ok? ¿Y qué es lo que debo verificar? Que esto se cumpla. ¿Ya? Y ni siquiera es igual, debe ser menor. Es igual, yo debo verificar también que la excentricidad, es decir, la diferencia entre la ubicación del centro del cojinete y del centro del eje, también sea menor que la mitad de la holgura seleccionada como dato o dada. ¿Okay? Hay que verificar esto. ¿Ya? Si no se cumple, esto sí es variable estricta. ¿Okay? ¿Ya? Porque obviamente, si esto no aplica, implica que el espesor es mayor que el espacio disponible. No es posible entonces. Así es sencillo. ¿Okay? No es posible. Entonces, es limitante estricta en ese caso. ¿Ya? Si fuese diseño, entonces habría que aumentar la holgura, ¿ya? O a cambiar algún otro parámetro para reducir el espesor de película. ¿Okay? Ya si fuese análisis, bueno, hasta ahí llega si el ejercicio es en clase. ¿Ya? Si el ejercicio, que creo que también. Ay, no, bro, con esa gráfica. Yo creo que este examen sí se lo voy a tirar de una vez para la casa. Ni siquiera voy a decir, no, una hora aquí, porque como les dije, es un solo ejercicio. ¿Ya? No puedes decir, no, voy a hacer la parte de eje y lo demás. No. Porque eje está en relación con dispositivo y dispositivo está en función de gabinete y todo está mezclado. Tres problemas. Yo le quería preguntar una cosa para lo del proyecto. Ese tipo de problema donde hay que diseñar el eje, hay que diseñar un eje para engrane cilíndrico de dientes rectos, un eje para tal cosa, un eje para tal cosa, o simplemente para los elementos que usted haya seleccionado. Si usted dijo, bueno, claro, en el proyecto yo creo que mandé a los tales tipos de sistema de transmisión, engranes, cadenas y correas. Bueno, un eje para cada elemento, por supuesto. Un eje para cada elemento. Claro que sí. Claro que sí. Porque o sea, recuerden, siempre hay un conductor y un conducido. ¿Ya? Sea engranes, cadenas o poleas. ¿Ya? Hay un conductor y un conducido. Entonces, hay un eje para el conductor y un eje para el conducido. Diferente. Claro que es diferente. Bueno, entonces hay que diseñar dos ejes. Es diferente, claro, porque son diferentes las fuerzas. ¿Ya? Es diferente la geometría. ¿Ok? ¿Ya? Son dos ejes, generalmente son dos ejes diferentes. Profe, ¿por qué no se da este tema antes de empezar lo demás? Porque, ¿cómo hacemos no eso? sé, ¿por qué? Porque necesitan las fuerzas aplicadas. ¿Ya? ¿Ok? Pero para las fuerzas aplicadas necesitan conocer los elementos. ¿Ya? Yo no puedo decir que diseñen el eje si no tienen la fuerza. ¿Ya? Pero la fuerza, ¿cómo la obtienen? Diseñando los elementos de transmisión. Así es sencillo. Una pregunta, ese tipo de cosas no está tan directamente proporcional, o sea, digamos que yo les diseñé el eje, entonces yo veo esto y puedo hacer un eje diseñé el engrane, y obviamente van a seleccionar el tamaño del eje, o sea, y ese eje puede, o sea, no es tan, digamos si el eje es pequeño, la transmisión no va a ser tan, digamos que no hay que hacer tantos cálculos así, sino que es bastante holgado el tipo de diseño, o sea, lo puedo poner grande, pequeño, y lo único que va a afectar es la altura, el ancho del cubo. No, pero recuerda que estamos en diseño, ¿qué? Olvídense de eso. Le buscar un diseño lo más óptimo posible. ¿Ya? Ok, no estamos haciendo cálculos preliminares. Ok, el eje deben calcularlo con todas las redes eléctricas, igual que todo el resto de los otros elementos de máquina. ¿Ya? Con todo el largo, teníamos que haber comenzado todo un semestre. ¿Ya? Ok, el largo, o sea, es innegable. 1, 2, 3, pero yo cuento como 3 ejes por ahí. ¿Perdón? Yo cuento como 3 ejes. Sí, bueno, lo que sea necesario, ya. Pero bueno, hay que calcular los ejes. Y considerando todo esto, ¿ya? ¿Okay? Considerando todo lo que hay que calcular en esto.
de resistencia, deflexiones y velocidad crítica. ¿Okay? Bueno, entonces hay que verificar estas condiciones para los coincidentes de concepto físico. ¿Okay? Ahora, con este gráfico lo que calculamos es la posición del espesor mínimo en película, es decir, respecto a la vertical, el ángulo en donde está el espesor de película, mínimo, por supuesto. ¿Ya? Entonces lo tenemos con este gráfico igual, entrando con el número de Sommerfeld y con las relaciones L sobre R. Ya interceptamos y lo que tenemos aquí directamente es el ángulo. A 35 grados la vertical, a 40 grados, 50, 60, 80, 20, a 10, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero bueno, sencillo entonces. ¿Ya? Por esto tenemos el ángulo de ubicación del espesor mínimo de película. Ok. Una vez que ya tengo esos tres parámetros, puedo calcular ahora la presión máxima en la película lubricante, la posición de la presión máxima en la posición de la presión máxima y la posición terminal de la película de lubricante. Entonces, recuerden por favor, el eje está, vamos a decirlo, suspendido en el aceite o está flotando en el aceite, ¿ya? Pero recuerden que sobre el eje hay unas cargas externas aplicadas, cargas externas que se transfieren a la película lubricante y después al cojinete. Entonces, implica obviamente que el aceite está sometido a cierta presión. Fuerza entre áreas, la presión entonces sobre la película del lubricante. ¿Ya? Y por supuesto, yo puedo ubicar entonces dónde está el punto de presión máxima, ¿ya? Y puedo ubicar entonces respecto al eje vertical cuál es la posición de la presión máxima. Igualmente, para propósitos de interés, por ejemplo, si yo necesito calcular dónde voy a colocar el agujero de desagüe del sistema, puede ser que me interese la posición terminal de película. Es decir, hasta dónde se considera que se termina el colchón o la película de lubricante. ¿Ya? Que este ángulo que está acá, precisamente. ¿Ya? Entonces puedo calcular esos tres parámetros de funcionamiento. ¿Ya? Entonces, la presión máxima lo calculo con esta relación. La presión aplicada en el cojinete sobre una relación entre la presión y la presión máxima. Esa relación de presión versus presión máxima lo tengo igual simple y llanamente de una gráfica. Ya entrando con qué, con el número característico del cojinete, el número de Sommerfeld y con las relaciones L sobre D. Intersecto, proyecto y esto me da la relación que está acá. Así es sencillo. Por supuesto, lo calculo con las fuerzas aplicadas, distribuidas entre cada cojinete y después, yo lo tengo más adelante. Ok. Bueno. Y con este gráfico, ya todo enredado, como lo ven ahí, ya. O como que cae. Yo más bien que tiro una peluca ahí, ya, que se pegue. Entonces, con esto van a calcular ya la posición de la presión máxima y la posición terminal de la película lubricante. Claro, fíjense por favor, la línea punteada se refiere a la posición a la posición terminal de la película lubricante. La línea continua es con el que le va a calcular la presión máxima. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular la presión máxima, simplemente el número característico lo intersecto con una de las líneas continuas. ¿Ya? ¿Okay? Recuerden que estas líneas son para infinito, medio, cuarto. ¿Ya? Entonces, voy a poder tengo la línea infinita, entonces lo intersecto con esta línea que es continua, ¿ok? Y proyecto. ¿Ya? De esta forma,
Aquí están las referencias. Esto con la posición terminal de la película, entonces igual, con un número característico, lo cruzo con una línea punteada y proyecto en el otro sentido. ¿Ya? ¿Ok? O sea, así es como se hace. ¿Ya? Por eso hay líneas continuas y líneas discontinuas, o líneas punteadas. Porque proyectando en un lado, según el tipo de línea, tengo la posición terminal de película, o línea continua del otro lado, obtengo la posición de la función máxima. ¿Ok? Pero bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que trabajamos en el curso. Ok. También puedo calcular, por ejemplo, para el cojinetes, el caudal de lubricante requerido, que es importante ya, y la fuga lateral del lubricante. Fíjense, por favor, de acuerdo a lo que es el montaje de un cojinete con contacto deslizante, observamos que generalmente en los extremos no hay sello que esté aplicado, generalmente. ¿Ya? Implica entonces que, dada vamos a decirlo, la condición o la geometría o el montaje, ¿ya? Observamos que siempre va a existir cierta fuga lateral. ¿Ok? Tengo, por supuesto, ya un caudal de entrada, pero siempre en los lados, y de hecho lo vemos aquí porque hay una caída de presión, siempre se escapa una parte del lubricante. ¿Ya? Por eso es necesario considerar esa fuga lateral a la hora de determinar el caudal completo del lubricante. ¿Ya? Del lubricante. ¿Ok? Entonces, caudal de entrada, pérdida lateral y el retorno o el caudal a la salida. ¿Bien? Entonces, esta fuga lateral hay que tomarla en cuenta, ¿ya? A la hora de hacer los cálculos respectivos. Ok. El caudal, en general, ya se va a calcular con esta ecuación. ¿En función de qué? Del diámetro del cojinete, de la holgura, de las revoluciones, de la longitud y de la relación caudal entre esos parámetros. Por supuesto, una vez que tengo ya ese caudal total, el caudal ya o de fuga se puede calcular con esta ecuación. En función del caudal que ya le explicó anteriormente y de la relación caudal de salida entre el caudal ya inicial. Por supuesto, esta relación la obtengo a través de un gráfico. ¿Ya? Aunque ese entra con el número característico del cojinete. Entonces, este número hay que calcularlo sí porque sí. ¿Ya? Pues si no lo tengo, no puedo hacer ningún cálculo prácticamente. ¿Ya? Entonces, igual, esto con el número característico, con la relación de sobre D, y simplemente al proyectar, obtengo esta relación. Ya está. Pues con eso calculo el caudal respectivo porque todo lo demás son parámetros geométricos. Y la relación para calcular la fuga lateral, ya, igual lo calculo con esta ecuación. ¿Ya? Número de Sommerfeld, relación de sobre D, proyecto, obtengo la relación caudal a la entrada y caudal y fuga lateral. Profe. Eso no es todo. Sí. Ok. También para los cojinetes deslizantes puedo calcular el coeficiente de fricción del lubricante, el torque de fricción y la pérdida de potencia por fricción. Aunque ustedes dirán, pero si el eje está flotando sobre el cojinete, sobre el aceite, ¿cómo va la fricción? ¿Verdad? Pero aunque esté flotando en una película lubricante, el aceite genera cierta resistencia al movimiento, como cualquier elemento. ¿Ya? De hecho, se hace, vamos a decirlo, esta semejanza de que simplemente
la película de un lubricante es como si tuviera múltiples capas y cuando yo aplico la carga aplicada, esas capas deslizan una sobre otra. Pero ese deslizamiento entre capas origina cierta fricción, ¿ya? Y esa es la fricción de la llamada fricción del aceite lubricante. ¿Ok? Entonces siempre existe cierta fricción, ¿sí? Que hay que vencer y que hay que considerar a la hora de hacer el cálculo de la potencia. Bueno, eso es lo que pasa entonces cuando el eje, o sea, el conector, está en contacto con la película lubricante. Bueno, el coeficiente de fricción se calcula con esta ecuación, ¿ya? En función de la largura, del diámetro y de una relación fricción y parámetro geométrico, el torque debido a la fricción se puede calcular con esto en función de la carga del diámetro y del coeficiente de fricción, ¿okay? Y la potencia, por supuesto, si estamos en el sistema inglés, se calcula con esta ecuación. Si estamos en el sistema métrico, pero en el sistema métrico con esta ecuación, en el sistema inglés con esta ecuación. ¿Okay? Depende del cálculo o de las unidades. Pero bueno, coeficiente de fricción, torque y potencia. O recuerden que estas son pérdidas, ¿ok? Ya, todo eso es pérdida. Pero bueno, hay que calcular. ¿Ya? Ok. Por supuesto, esa relación, como todo lo demás, se obtiene a través del cálculo. ¿Ya? Entrando con el número característico del coordinate, número de Sommerfeld y con las relaciones L sobre D. Proyecto y obtengo esa relación. Y como lo demás es parámetros geométricos, puedo calcular la fricción o el coeficiente de fricción simple. Ok. Una vez entonces que ya se han hecho esos cálculos y se han verificado que están en la zona óptima y que funcionan sin ningún inconveniente o problema y que la altura es suficiente para la formación de la película lubricante, sin exagerar tampoco, pues entonces seleccionan dimensiones finales del coordinate y el material de fabricación. ¿Ok? Los coordinates conocidos, claro, salvo pocas aplicaciones, generalmente los coordinates contextualizantes no vienen fabricados, generalmente, salvo pocas aplicaciones. ¿Ya? Entonces, generalmente las dimensiones están establecidas por el diseñador. ¿Ok? Generalmente. ¿Ya? Aunque, por supuesto, hay algunos fabricantes que ofrecen ya ese producto. ¿Ok? Pero por supuesto, si vamos a con el fabricante, tenemos que limitarnos los tamaños del fabricante. Ya, en cambio, el diseñador sí puede utilizar cualquier medida, puesto que lo va a mandar a fabricar. Ok. Por ejemplo, aquí hay una tabla ya donde se ofrecen distintos tamaños de lo que son coordinates de contacto de quizás de un fabricante típico, pero como observarán, así que podemos observar, ya, no están todas las medidas o todas las dimensiones. ¿Ya? Entonces yo tengo que establecer o tengo que considerar ya a la hora de seleccionar que el fabricante me ofrezca el producto, ¿ya? O simplemente yo tomo la información del fabricante y calculo si todo me da adecuado. ¿Ya? No me da adecuado, entonces selecciono otro valor. Y así voy viendo la tendencia de que obtenga un tamaño adecuado para la aplicación que me interesa. ¿Okay? Entonces se lo mando del fabricante, pero ya no tengo que mandar al fabricante, de hecho me sale más económico, recuerden siempre, el fabricante me lo ofrece más económico, ya mandarlo a hacer yo me va a salir más caro. Así es. Ok. Y por supuesto, ya yo el material yo lo selecciono principalmente por la capacidad de carga que pueda recibir. Así es sencillo. Ya yo tengo un cálculo de la carga, de la fuerza aplicada, de la carga y de la presión. Entonces, cada material resiste una carga máxima de aplastamiento que lo puedo tener, por supuesto, de esta.
De esta manera entonces terminamos con la parte de control del salte con lubricación hidrodinámica. Recuerden por favor, todo lo anterior es con este tipo de lubricación, habían 5 tipos, ¿ya? Pero la más utilizada es este tipo de lubricación y por eso el procedimiento con este tipo de lubricación. Ok.